Qué gozo avanzar en esta jornada, ya casi terminando, mis hermanos, hermanas y amigos. Venimos con las citas bíblicas de Joel relacionadas con el ayuno y quiero hoy mencionar dos asuntos acerca de cómo organizar o cómo entrar en estos periodos de ayuno. Hay un ayuno que lo llamamos ayuno proclamado y otra clase de ayuno que lo llamamos ayuno consagrado. Esto es simplemente cuestión de terminología y de cómo de adecuarnos para tener claridad entre una y otra cosa. ¿Qué es el ayuno proclamado? El ayuno proclamado es esas convocatorias que hacemos. Se pueden hacer entre parejas, se puede hacer entre familias, se puede hacer entre ministerios o se puede hacer entre la iglesia en general, y es cuando se convoca a un grupo de personas para ayunar con un motivo especial. Por ejemplo, tenemos el caso de Josafat, cuando convocó al pueblo para ayunar. Hay muchos casos. Y pues en el contexto de lo que venimos hablando, pues el profeta Joel nos habla mucho de esto. Dice que proclamen ayuno, que convoquen asamblea, que llamen a los ancianos. Esa clase de ayuno es lo que llamamos un ayuno proclamado, o sea, un ayuno donde se convoca a la gente, se invita a un grupo determinado de personas a orar, pero también tiene, digamos, una especie de particularidad, y es el propósito. Allí prima el propósito general, el propósito del grupo, al propósito personal. Ahora, pudiera ser que el grupo se convoca para orar por la petición de una persona, por la necesidad de una persona, o pudiera ser que se convoca el grupo para orar por una petición de la iglesia, etc. Entonces, esta clase de ayuno es más común de lo que nosotros consideramos en la palabra de Dios, basado en el acuerdo. Recuerden lo que dice la palabra de Dios en San Mateo. Otra vez os digo que si dos o más de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y escuchen esta frase tan bonita: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, hay un propósito específico para esta clase de ayuno y hay un grupo de personas que se unen a esa convocatoria. Tenemos otros ejemplos. En esta jornada, hace unos 4 días, no recuerdo, les hablé de el propósito que están haciendo en Estados Unidos para esta década de 2020 a 2030, que es convocar una vez al año a 1 millón de cristianos, de creyentes, para ayunar por el avivamiento en el mundo. Eso también lo podemos incluir dentro de el ayuno proclamado. En el pueblo de Israel hay una serie de ayunos que vale la pena tener en cuenta. El pueblo de Israel tiene 7 ayunos que están establecidos en la cultura, en la religión o digamos en la creencia del pueblo de Israel, y lo distribuyen en 2 grupos: los ayunos mayores y los ayunos menores. ¿Cuál es la diferencia entre mayor y menor? Bueno, simplemente que los ayunos menores realmente son unos ayunos que van de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Realmente es una jornada más corta y pueden ser proclamados, realmente son proclamados porque están establecidas fechas específicas. No voy a entrar en detalle de eso, pero hay fechas específicas para esos ayunos, y todo el pueblo de Israel, por lo general hasta hoy, ellos se comprometen y participan de esos ayunos. Y los ayunos mayores se les da este nombre porque son unos ayunos que empiezan desde el día a las 6 de la tarde hasta el siguiente día a las 6 o 7 de la tarde, es decir, es una jornada de 24, casi 25 horas, y en la Biblia se establecen prácticamente 2 ayunos con esta característica, que son el Yom Kippur y otro que se llama el Tisá. Bueno, hay otra palabra que no la sé pronunciar, que es el noveno de Aviv. Entonces, el pueblo de Israel, podríamos hablar de esa clase de ayuno proclamado. Está establecido y ellos
puntualmente, y cada ayuno de estos tiene un propósito. Por ejemplo, el Yom Kippur es para la expiación, para el pecado del pueblo. Entonces, esa es la primera clase de ayuno. La segunda clase de ayuno es el ayuno consagrado. Y el ayuno consagrado es un ayuno donde ya personalmente, voluntariamente, o mejor dicho, por un llamado que Dios me hace, por una necesidad puntual que tengo, me dispongo a ayunar. Normalmente la característica del ayuno consagrado es que la persona entra al ayuno, pero no tiene fecha límite de cierre. Como es un ayuno personal para Dios, normalmente la gente va hasta donde Dios les guíe, no hasta donde el apetito les guíe, porque el apetito al desayuno en la mañana que empezamos ya está el organismo pidiendo desayuno, sino más bien hasta donde Dios guíe, hasta donde Dios va mostrando que se debe hacer este ayuno. Así que, amados, creo que uno de los ayunos que estamos, o por lo menos este ayuno está clasificado dentro del grupo de los ayunos proclamados. Estamos invitando a la iglesia a ayunar. Mis amados, Dios les bendiga y nos veremos mañana.